y su definición del conflicto por Noé Tobar Soto. Es el pionero de los estudios para la paz. Su planteamiento no solo es teórico, pues como él mismo afirma en diferentes libros, su teoría busca siempre ser llevada a la práctica, ya sea en la resolución no violenta de problemas entre individuos, grupos, estados o entre naciones. Sus conceptos los ha aplicado en la mediación de diferentes conflictos alrededor del mundo, lo cual le ha permitido desarrollar y perfeccionar su llamado método Transen para la resolución sin violencia de conflictos. Galtung ha sido mediador en más de 150 conflictos aplicando su método Transen para aportar soluciones concretas. Entre los conflictos en los que ha participado destaca la solución que propuso y que se ejecutó para resolver el conflicto entre Perú y Ecuador, el cual había causado varias guerras civiles por la disputa de los límites fronterizos entre ambos países. La solución propuesta por Galtung fue crear una zona binacional y crear ahí un parque ecológico llamado Parque por la Paz. Los esfuerzos por la paz lo llevaron a fundar en 1959 el Instituto Internacional de Investigaciones por la Paz en Oslo y en 1963 en la misma ciudad creó la revista de investigación por la paz. Se ha desempeñado como académico en diferentes universidades del mundo, lo que le ha permitido transmitir de viva voz su experiencia en la mediación de conflictos y paralelamente ser un promotor de los estudios por la paz. El conflicto lo define como una incompatibilidad de metas entre los involucrados, es decir, las metas del sujeto A no son compatibles con las del sujeto B, dando como resultado C. Es lo que denomina conflicto de raíz. Afirma que cuando no existe una voluntad de diálogo para mediar las metas entre los involucrados, el conflicto avanza generando sentimientos de odio o frustración, los cuales desencadenan el maltrato físico, verbal y psicológico. Plantea como tesis que el fracaso en la transformación por medios no violentos del conflicto es lo que conlleva a la violencia. La polarización que genera la incompatibilidad de metas entre las partes involucradas es un riesgo constante de violencia y por ello en el conflicto es considerado un gran creador de violencia y un gran destructor de la paz. En la teoría del conflicto de Galtung encontramos nuevamente una tríada que explica su planteamiento y paralelamente con ella muestra el origen y la evolución de un conflicto, la cual termina manifestándose en cualquier tipo de violencia. Dicha tríada está integrada por la contradicción, las conductas y las actitudes. Señala que dentro de cada conflicto siempre hay un problema, al cual llama contradicción. La contradicción es algo que se interpone en el camino de otra cosa, mientras que las conductas las relaciona con aspectos objetivos del conflicto. Dentro de sus planteamientos, el observar las conductas de los involucrados ayuda a saber si están a favor de resolver el conflicto o si existe la intención de dañar al otro, mientras que a las actitudes, Galtung las relaciona con aspectos motivacionales, es decir, saber qué piensan y sienten las partes en conflicto en relación al otro. Esto implica saber si existe odio o amor. El concepto de contradicción de Galtung está integrado por dos elementos que ayudan a comprenderlo mejor, la disputa y el dilema. La disputa entre dos personas, también llamados actores, que buscan o persiguen un fin que escasea, mientras que el dilema lo define como una persona o actor que persigue dos fines incompatibles entre sí. Con estos conceptos, Galtung engloba problemáticas sociales e individuales, pues con la disputa alude al daño físico, emocional y psicológico causado de un ser humano a otro, específicamente cuando uno se interpone en el objetivo del otro, mientras que en el dilema afirma autodestruye al individuo que no es capaz de elegir entre un objetivo u otro. La ecuación que plantea Galtung queda de la siguiente manera. La disputa destruye al otro y el dilema destruye al yo. En este cuadro vemos la tríada del comportamiento, de las actitudes y de la contradicción. En las facetas de un conflicto nos dice que siempre hay un nivel manifiesto y otro latente. El nivel manifiesto lo asocia con el comportamiento, es decir, a la parte objetiva del conflicto, mientras que el nivel latente lo relaciona con las actitudes y las contradicciones, pues considera que los individuos aún están en el terreno teórico del conflicto, por lo tanto, se deduce que pueden llegar a un evento violento. Galtung ha desarrollado el método Transen para la mediación de conflictos entre individuos o entre naciones.
El método Transen lleva al terreno de la práctica la teoría de la violencia, el conflicto y la paz. Su principal eje es la resolución no violenta de conflictos. También es definido como una herramienta con amplio rango de aplicación, pues puede ser utilizado en cualquier momento de los ciclos del conflicto, antes, durante y después de la violencia, y tiene utilidad en conflictos de cualquier nivel y circuito. Galtung establece cuatro tipos de conflicto: micro, meso, macro y mega. El micro es el conflicto que se da dentro y entre personas. Los seres humanos somos portadores y generadores de sentimientos diversos, tales como frustración, odio o resentimiento. Por lo general, cuando se manifiestan, causan daño a los demás y problemas entre individuos. El conflicto meso se da entre sociedades. Se refleja en las clasificaciones sociales, tales como la raza, las etnias, los grupos políticos, las fuerzas económicas, las escuelas o las corrientes de pensamiento. El conflicto macro sucede entre estados y naciones, ocasionado por las características identitarias que definen a cada una de ellas. El megaconflicto se da entre regiones y civilizaciones. Nos dice Galton que las regiones están conformadas por países cercanos geográficamente. El conflicto es, dentro de la teoría galtoniana, el origen de la violencia, pero al mismo tiempo el conflicto también brinda la posibilidad de erradicarla. Por ello, su comprensión, su identificación y su clasificación son imprescindibles para la construcción de la paz. El método Transen, desarrollado por Galtung, es, sin lugar a dudas, una de las aportaciones teóricas más relevantes en la construcción de la paz en nuestros días.